And so today I want to talk about something that the Lord has really been speaking to me this week. Y hoy les quiero hablar sobre algo que el Señor me ha estado diciendo esta semana. See, I don't think this is something I've ever fully preached on. I've kind of hit it a couple times, smaller, but I want to go in depth on this topic. Y creo que no he hablado mucho sobre este tema, pero hoy quiero hablar más profundamente de este tema con ustedes. And so today I want to talk about obedience. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre la obediencia. You can leave now if you want. Just kidding. Se pueden ir si quieren. I know it's not the most popular topic, but it's something that is necessary for us to thrive in 2025 and beyond. Y yo sé que este tema no es algo muy popular, pero es algo que es necesario para poder prosperar en el año 2025. Now, if you're in here or you're listening online, please understand, I am not perfect in this yet. Y bueno, si estás aquí o estás viéndonos en línea, quiero que entiendan que en esto cuando se habla de la obediencia, yo en esto no estoy perfecto. I'm still learning and I'm still growing in this, but I truly believe that this is a fresh word from God. Y además sigo aprendiendo y estoy creciendo en esto, pero firmemente estoy en la palabra y estoy esperando lo que Dios nos quiere hablar hoy. And I know you're thinking, yeah, I know, obey God, blah, blah, blah. Y tal vez estás pensando, sí, ya sé, obedece a Dios, bla, bla, bla. But I just ask that you please allow the Holy Spirit to speak to you today. Pero hoy les pido, por favor, deja que el Espíritu Santo te hable hoy. So today's preaching is titled, Obedience No Matter the Outcome. Entonces, el título de hoy le pusimos Obediencia sin importar el resultado. Let's pray really quick. Entonces, oremos juntos. Father, Señor, Padre, open our hearts. abre nuestros corazones. Let us receive what you have for us. Déjanos recibir lo que hoy tienes para nosotros. Let it be your words, not my words. Que sea tus palabras y no las mías. Let it be your voice, not my voice. Que sea tu voz y no la mía. Holy Spirit, help. Espíritu Santo, ayúdame. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Obedience no matter the outcome. Obediencia sin importar el resultado. One thing that I have learned in my walk with Christ is sometimes obedience is hard. Algo que he aprendido en mi caminar con Dios es que la obediencia es difícil. I don't know if you're like me, but I am naturally a rebel. No sé si eres como yo, pero en verdad yo naturalmente soy rebelde. I'm a rebel. Soy rebelde. In my BC days, En mi época le llaman AC, antes de Cristo. you couldn't tell me anything. No me podías decir nada. If you told me something, Y si me decían algo, I'm doing the exact opposite. voy a hacer lo contrario. That's just who I was. Eso es lo que yo era. And unfortunately, my rebellious ways caused a lot of hurt in my own life and in the life of others. Y desafortunadamente, mi rebeldía me causó mucho daño, y tanto en mi vida como en lo de los demás. See, my rebellious ways took a toll on me. Y mi rebeldía en ese tiempo hasta me pasó factura. If I'm honest, it took me further than I wanted to go. Si soy honesto, me llevó más lejos de lo que quería. It made me do things that I never truly wanted to do. Mi rebeldía me obligó a hacer cosas que nunca quise hacer. And it kept me longer in bad situations and addictions that I needed to be in. Y esa misma rebeldía me mantuvo en malas situaciones y adicciones más tiempo de lo necesario. And I'm gonna be honest, Y les voy a ser honestos, even as a Christian, incluso como cristiano, there's been times that I've made rebellious choices. hasta he tenido momentos en que he tomado decisiones rebeldes. I've gone against what God has told me. He ido en contra de lo que Dios me ha dicho. I've tried doing things my own ways He intentado hacer las cosas de mi manera instead of God's way. en lugar de las de Dios. But I've learned Pero he aprendido that an obedience lifestyle does not try to control God, His promises, or His timing, but it yields to Him completely. Pero he aprendido que un estilo de vida de obediencia
no intenta controlar a Dios, a sus promesas o sus tiempos, sino que se rinde a Él por completo. The truth is this: La verdad es esto. many people have accepted Jesus as Savior, Muchas personas han aceptado a Jesús como su Salvador, but very few have accepted Him as Lord. pero pocas lo han aceptado como Señor. To accept Him as Lord means that our life is completely surrendered to Him. Permitir que Jesús sea el Señor de nuestra vida significa rendirnos completamente a Él. And this means being obedient in all things, Y esto significa ser obediente en todo, including all of His ways, incluyendo sus caminos not our own. y no los nuestros. Someone said this to me very early in my Christian walk, and it's still with me ever since. Alguien me dijo esto al principio de mi caminar con Cristo, ¿verdad? Y me ha acompañado desde ese tiempo. Our disobedience to God is our obedience to Satan, the flesh, and sin. Nuestra desobediencia a Dios es nuestra obediencia a Satanás, a la carne y al pecado. I'll say that again. Our disobedience to God is our obedience to Satan, the flesh, and to sin. Lo digo otra vez, nuestra desobediencia a Dios es nuestra obediencia a Satanás, a la carne y al pecado. That's deep when you really think about that. Esto es algo muy profundo que tienes que pensar. That every time I'm disobeying God, I'm being obedient to the devil. Que cada vez que yo desobedezco al Señor, estoy obedeciendo a Satanás. See, I've learned that our disobedience to God has an impact not only on us, but on those around us. Y he aprendido que nuestra desobediencia a Dios tiene un impacto no solo en nosotros, sino también en quienes nos rodean. And every time that we are disobedient to God, we rob someone of a blessing. Y cada vez que desobedecemos a Dios, le robamos a alguien una bendición. Whether it's us or the other person. Sea para nosotros mismos o para la otra persona. See, there's so many stories in the Bible of obedience and disobedience. Y hay muchas historias en la Biblia sobre la obediencia y la desobediencia. Disobedience started in the garden, but it didn't stop there. Y la desobediencia comenzó en el jardín, pero no se detuvo allí. And we see all throughout God's word how disobedience to God had an everlasting impact throughout mankind, and it's still affecting us to this day. Y vemos en la palabra de Dios cómo la desobediencia a Dios tuvo un impacto eterno en la humanidad y aún nos afecta hoy. And what I love is that even though, it's amazing when you think about it. Es asombroso si lo piensas. God revealed this to me this week. El Señor me reveló esto esta semana. Disobedience started from a tree, La desobediencia empezó en un árbol, but true obedience finished on a tree. pero la verdadera obediencia se terminó en un árbol To set you and me free. para liberarnos a ti y a mí. What does that mean? ¿Qué significa eso? That disobedience started in the garden, Que la desobediencia empezó en el jardín, but true obedience pero la verdadera obediencia to the point of death, al punto de morir it finished on a tree terminó en un árbol también, to set us free. para dejarnos libres. And what I love is that even though we see disobedience throughout Scripture, we also see the fruit of obedience and the impact that it has had until today. Y lo que me encanta es que aunque hemos visto desobediencia en las escrituras, también hemos visto el fruto de la obediencia y el impacto que ha tenido hoy. But like I was just saying, obedience is not always easy. Sometimes it's hard. Pero como les decía, la obediencia no es algo fácil, además es súper difícil. If I were to ask you today, hey, where's your obedience meter at, right? Like let's say on a scale of 1 to 10, where's your obedience meter at? What would you say? Si te preguntara hoy, miren, a ver,
si tuvieras un medidor de obediencia, ¿verdad? Y 1 al 10, ¿dónde estaría tu medidor de obediencia? ¿A qué número estarías? What areas are you being obedient that God's called you to be obedient? ¿En qué aspectos te ha llamado Dios a ser obediente? And you're doing those really well. Y los estás haciendo muy bien. But what about those areas where maybe we need some help? ¿Y en qué áreas quizás necesitamos ayuda? I'm not going to lie. It's easy to obey God when you have an expected outcome. La verdad es que es fácil obedecer a Dios cuando se espera un resultado. We think to ourselves, if I obey God, then this will happen or that will happen. Y lo pensamos así. Si obedezco a Dios, esto o aquello sucederá. And it's easy to obey God when things are going good in life. Y pues es fácil obedecer a Dios cuando las cosas van bien en la vida, ¿verdad? I touch on this because this is where we're always like, ugh. But the truth is, we think to ourselves, I can be obedient to give my tithe this week because I'm okay financially. Y lo digo porque en verdad pasa. Pensamos así. Puedo ser obediente y dar mi diezmo esta semana porque estoy bien económicamente. But when it's hard, when money's tight, Pero cuando tienes muchos gastos y el dinero está apretado, it's not easy to be obedient. no es fácil ser obediente. Speaking from even my own experience. Hablando de mi propia experiencia. This is in my notes, but just follow. One time when I worked at Chili's, this was years ago, Hace años, cuando yo trabajaba en el restaurante de Chili's, I prayed that day, God, whatever you bless me with, I'm going to fully give to the church. oré a Dios ese día que me tocaba servir. Le dije, Dios, lo que haga de dinero hoy, de tips, ¿verdad? Te lo voy a entregar totalmente el domingo, o sea, en la iglesia. And so that night, Entonces esa noche I made the most I ever made at Chili's. hice, hice los tips más grandes que había hecho en todos los años de allí, trabajando allí. It was a miracle, I'll say Fue that. un milagro, la pura verdad. I don't know how, No sé cómo, but somehow pero de una manera I made a little over 500. I don't remember the exact amount. hice casi un poquito más de $500 esa noche. And I said, God, Y le dije, Dios, this is a lot of money. esto es mucho dinero. You know I don't got money. Y sabes que no tengo mucho. And I struggled with it. Y ay, cómo batallé con eso. And I sat there at church Y me senté allí en la iglesia with my envelope filled out. con mi sobre allí llenado y todo. I sat there. At first I put 50. Al principio puse 50. And the whole time, I kid you not, I felt God saying like, no, you said. I'm like, but God, that's $500. Y aunque le había puesto 50, sentí que Dios me está diciendo, no, tú dijiste. O sea, tú dices tu palabra, lo vas a cambiar. Y él diciendo, no, pero Dios, son $500. But I gave the 500. Pero di los 500. And I'm not even exaggerating. Y no exagero. 3 days later, 3 días después, a person from church una persona de la iglesia wrote me a check for $1,000. me escribió un cheque para $1,000. All I was obedient. Eso fue obediencia. And I say this because I understand coming from a place of not having a lot. Y lo digo porque vengo de un lugar donde sé que es no tener mucho, But when we're obedient, pero cuando obedecemos, God follows through. Dios aparece. And sometimes God will tell you, pray for somebody. Además, Dios algunas veces nos dice, oye, quiero que ores por esa persona. And you think, well, I like that person, so I could pray for them. Y piensas, bueno, pues me cae bien, a esa sí le oro. O sea, oro por esa persona, sí. But the real challenge is when you have to obey God in something that you have no control of. Pero el verdadero desafío es cuando tienes que obedecer a Dios
en algo que no puedes controlar. When things happen that you cannot explain, Cuando cosas pasan que no puedes explicar, no matter the situation or the circumstance. y sin importar la situación o las circunstancias. And I'll be honest, another real challenge is that when we obey God and we don't see the fruit or the results. Y otro desafío, otro verdadero desafío, es cuando obedecemos, pero no vemos el fruto ni los resultados. See, there's been times in my life where I've obeyed God when times were really hard. For example, the chili story. Ha habido momentos en mi vida en las que he obedecido y cuando eran muy difíciles, así como la historia de Chilis. When it's not a great season that you're in, it's hard to obey God. Cuando estás en una temporada difícil, es difícil ser obediente a Dios. But on the other hand, Y por el otro lado, that there's been moments where I've disobeyed God even in good seasons. y bueno, y por el otro lado, ha habido momentos en los que he desobedecido a Dios, incluso en las buenas épocas de mi vida. See, I know everyone is different. Y yo sé que cada persona es diferente. We all have different struggles and different battles. Tenemos diferentes luchas, batallas, We're all in different seasons of life. y todos estamos en diferentes etapas de nuestra vida. But the truth is that obedience to God is so important. Pero la obediencia a Dios es muy importante. Jesus tells us this in John chapter 14, verse 15. If you love me, obey my commandments. Jesús nos dice en Juan 14:15 y dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. See, our obedience to God is a measure of our love for Him. Nuestra obediencia a Dios es la medida de nuestro amor por Él. If you love me, obey my commands. Si me amas, obedezca mis mandamientos. Now, this isn't to make anyone feel bad, and I'm not throwing stones for not obeying Him. That's not what I'm doing. Ahora, esto no es para hacerlos sentir mal, ni que estoy apedreándolos o por no obedecer. And I'm not saying that you don't love Him, Y no digo que no amas a Dios, but our love for Him is measured by our obedience to Him. pero nuestro amor por Él se mide por nuestra obediencia. Again, guys, I'm not perfect at this. O sea, le repito, yo no soy perfecto en esto. I'm not perfect in displaying my love for Him through my obedience. Yo no soy perfecto al demostrar mi amor a través de mi obediencia. I have failed so many times. Yo le he fallado muchas veces. But as I continue to fall more in love with Christ, my obedience to Him is more and more. Pero continúo enamorándome más y más de Él. Y mi obediencia a Él es cada vez mayor. And one of the biggest reasons why I've struggled with obedience at times is not because I don't love Him, Y una de las mayores razones, porque a veces me ha costado obedecer, no porque no lo ame, but because of one thing that I think many of you in here can relate. sino porque creo que muchos de ustedes se identifican conmigo en esto. It's fear. Es el miedo. And I think one of the biggest reasons we struggle with disobedience is because we're scared and we fear the outcome. Creo que una de las mayores razones por las que luchamos con la desobediencia es porque tenemos miedo y tememos el resultado. The very first time I preached, La primera vez que prediqué, the youth pastor at that church was like, hey, just come share. I want you to speak 15 to 20 minutes. en una iglesia que me invitaron, ¿verdad? Me dijo el pastor, oh, ven y comparte unos 15 minutos. My preaching was 2 minutes. Mi predica fue 2 minutos. You're like, amen, let's go. Han de decir, amén, vámonos. The very first time I prayed for somebody, La primera vez que oré por alguien, nothing happened. nada pasó. The second time, La segunda vez, nothing. tampoco. The third time, La tercera vez, nothing. tampoco. The fourth, the fifth, the sixth. La cuarta, la quinta, la sexta. I don't know how many times that I prayed for people, but then finally, something happened. No sé cuántas veces oré por personas, pero finalmente algo sí pasó. And then I was like, oh, shoot. Y dije, ay, Dios mío.
But the thing is, a lot of times we fear the outcome. Es que algunas veces, muchas veces, tememos el resultado. And this is what God put on my heart today, is what does it look like to obey him no matter the outcome? Entonces por eso el Señor me puso esto en el corazón y me dijo, ¿cómo se ve obedecer a Dios sin importar el resultado? So we're going to be in Judges chapter 20. Entonces vamos a estar leyendo en Jueces 20. And this is when the Israelites were sent out to fight against the tribe of Benjamin because of sin that the tribe of Benjamin had committed. Y aquí es cuando los israelitas fueron enviados a luchar contra la tribu de Benjamín, debido al pecado que habían cometido. Now go home and read the story because it is wild. Bueno, les animo a que lleguen a casa y que lean el capítulo completo, ¿verdad? Porque la historia está llena de eventos. There's a bunch of crazy events that led up to this moment, but I promise you when you read it, you'll be like, oh wow. Hay muchas cosas que suceden, pero cuando la empiecen a leer la historia van a decir, wow, estuvo chida. But in Judges chapter 20, verse 18, it says, before the battle, the Israelites went to Bethel, which is the house of God, and they asked God, which tribe should go first to attack the people of Benjamin? And the Lord answered, Judah is to go first. Y empezamos en Jueces 20:18 que dice, antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? El Señor contestó, Judá debe ir primero. The very first thing that I noticed when I read the scripture is that it says, before the battle, the Israelites went to God and asked him about the battle. Lo primero que noté al leer esto es que antes de entrar a la batalla, los israelitas fueron a Dios y le preguntaron sobre la batalla. Now, this isn't my preaching, this is a little bonus. This is like extra credit. Y ahora esto no es parte de mi prédica, pero dije, bueno, pues algo extra que quisiera mencionar. But it goes with the topic of obedience. Pero va con el tema de la obediencia. See, when you're going through a battle in life, the first thing you should do is go to God and ask, God, what do I do? Cuando estés pasando por una batalla en la vida, lo primero que debes hacer es preguntarle a Dios, ¿qué hago? There will be times where God will tell you, hey, go out and fight. Y algunas veces habrá momentos en los que Él te dirá que ve, lucha. And there are times where he will say, be still and know that I am God, as it says in Psalms 46:10. Y va a haber otros momentos en el que el Señor te dirá que te quedes quieto, que entiendas, que sepas que en este momento yo soy Dios, así como nos dice en Salmos 46:10. Your obedience, even in the battles, matters. Tu obediencia, incluso en las batallas, es importante. Do you guys know the story of King Ahab? Sorry, this is not in my notes. But do you guys know the story of King Ahab? ¿Saben la historia del rey Ahab? No? Ahab. Ahab? Tal vez lo dije Ahab? mal. No? It's in Ahab. 1 Kings. Está en la primera de Reyes. I want to say around chapter 20, 21, 22, somewhere around there. Versículo 20, tal vez. Ahab wanted to go into battle. El rey Ahab quería entrar a la batalla. His friends told him to go into battle. Y sus amigos le dijeron, dale pues. And a prophet, a man of God, told him, if you go into battle, you are going to die in the battle. Y un profeta le dijo, mira, si entras a la batalla, te vas a morir. And what did he do? He ignored the voice of God and listened to his friends. ¿Y qué hizo? Ignoró la voz de Dios y fue a batalla. Y escuchó a sus amigos. And he died in the battle. Y murió en la batalla. That is why it's important for you to know what God wants you to do in the battle. Y por eso es importante siempre escuchar a Dios y escuchar lo que Él dice. And the second thing that I noticed is which tribe God sent first. Y regresando al versículo, el segundo cosa que noté fue que ¿qué tribu envió Dios por primero? Fue la tribu de Judá. O Judá. Yes, it was the tribe of Judah. But do you guys know what Judah means? ¿Y saben qué significa Judá? No? ¿Alguien? ¿No? Judah means praise.
Alabanza, yeah. It means Significa praise. alabanza. Judah means praise. God told the Israelites to send the tribe of praise first. Dios le dijo a los israelitas que enviaran primero a la tribu de la alabanza. Our first act of obedience, no matter what the outcome is to send praise. Tu primer acto de obediencia, sin importar el resultado, debe de ser alabar. David says in Psalms 34, verse 1, that I will praise the Lord at all times. I will always speak his praises. Si en David dice en Salmos 34:1 que alabaré al Señor en todo tiempo, siempre proclamaré sus alabanzas. Judges chapter 20, verse 19 through 21, it says this. So the Israelites left early the next morning and camped near Gibeah. Then they advanced toward Gibeah to attack the men of Benjamin. But Benjamin's warriors who were defending the town came out and killed 22,000 Israelites on the battlefield that day. Y en Jueces 20, 19, 21 nos dice, entonces los israelitas salieron temprano la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibea. Después avanzaron hacia Gibea para atacar a los hombres de Benjamín. Pero los guerreros de Benjamín que estaban defendiendo la ciudad salieron y mataron ese día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Now picture this story. Ahora ponte a imaginar esta historia. The Israelites, they sought God. Los israelitas buscaron a Dios, They praised God. lo alabaron. They got up early in the next morning, which is not easy for a lot of people to do. Se levantaron el próximo día muy temprano en la mañana, que yo sé que no es muy fácil para todos. But they woke up, they were confident because they knew that God sent them out. Pero estaban confiados porque sabían que Dios los había enviado. They had a plan. Tenían un plan. They were obedient to God, Fueron obedientes a Dios. and yet they lost 22,000 soldiers that day. Y aún así perdieron 22,000 soldados ese mismo día. Have you ever felt like this? ¿Algunas veces te has sentido así? You're seeking God, Estás buscando a Dios, you're worshiping Him, lo estás adorando and you're feeling and you're being confident that He calls you to do something, y estás sintiendo y confiado en que Él te llamó a algo. but yet you fail. Y sin embargo, fallaste. Church, we're talking real life stuff. Estamos hablando la vida real aquí. Even though you know that you know that you know He called you to it, but yet you failed. Y aunque sabes que sabes que sabes, Él te ha llamado a esto, pero aún así fracasas. The very first time, I just said it, first time that was called, I knew God called me to be a youth pastor. The very first time that I preached, it was for 2 minutes. Recuerdo la primera vez que tuve que predicar, ¿verdad? Y yo sé que fui llamado para ser pastor de jóvenes, pero esta primera vez nomás fueron 2 minutos. And I failed. Y fracasé, pues. I failed. Fracasé. 2 minutes? 2 minutos. Bruh. Eh, Judges chapter 20, verse 22 and 23. But the Israelites encouraged each other, and they took their positions again at the same place that they had fought the previous day. For they had gone up to Bethel and wept in the presence of the Lord until evening. And they had asked the Lord, should we fight against our relatives from Benjamin again? And the Lord had said, go out and fight against them. Y en Jueces 20, 22 a 23 dice, sin embargo los israelitas se animaron unos a otros y otra vez tomaron sus posiciones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior. Pues habían subido a Betel y habían llorado en presencia del Señor hasta la noche. Le habían preguntado al Señor, ¿debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? Y el Señor había dicho, salgan a pelear contra ellos. I love the reaction of the Israelites here. Me encanta la reacción de los israelitas aquí. They had a choice to sit there defeated or to get up and shake it off. Tenían la opción de quedarse allí, pues derrotados,
o levantar y seguir adelante. And I'm sure that this was not easy. Y yo sé que esto no tiene que ser fácil para ellos, no tuvo. To know that they trusted God, Sabiendo que estaban confiando en Dios, that they obeyed Him, que le obedecieron, but they lost the 22,000 soldiers that they had considered friends, brothers, people that they loved. pero perdieron 22,000 soldados, a quienes consideraban amigos, hermanos, personas que amaban. Can you pull up verse 23, please? The Bible is very detailed, and it mentioned that they grieved. Y aquí podemos ver, la Biblia es muy detallada y nos menciona que lamentaron su dolor. It says that they wept in the presence of the Lord until evening. Dice que lloraron en la presencia del Señor hasta la tarde. But, big but, they encouraged one another and they sought the Lord again. Pero se animaron mutuamente y buscaron al Señor de nuevo. This is why who you surround yourself with matters. Por eso importa con quienes te rodeas. Because they knew, okay, we're in this together. Porque sabían que estaban juntos en esto. Even though we fell, Aunque fracasamos, even though we lost, aunque perdimos, we still have God and we still have each other. pero tenemos a Dios y nos tenemos a uno con otro. And so they sought the Lord. Entonces buscaron a Dios de nuevo. And the Lord said, go out and fight against them again. Y allí les dijo, vuelvan y salgan y peleen contra ellos. And the Bible says that again, they took their positions in the same place that they lost the day before. Y la Biblia nos dice de nuevo, tomaron sus posiciones y obedecieron a Dios. They were obedient to God. Obedecieron. Judges 20, verse 24 through 25. So the next day, they went out again to fight against the men of Benjamin, but the men of Benjamin killed another 18,000 Israelites, all of whom were experienced with the sword. Y en Jueces 20, 24, 25 nos dice, así que al siguiente día, mira, ya estoy diciendo más palabras, volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín, pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18,000 israelitas, todos ellos expertos en el uso de la espada. Guys, church, family, please really imagine this. Familia, imagínense esto. Like, can you imagine what they're going through in this moment? ¿Te puedes imaginar lo que estaban pasando en este momento? God calls you to something. Dios te llama para algo. You were confident because you knew it was from Him. Estabas confiado porque sabías que era de Él. You fail. Fracasas. And He tells you to do that same thing yet again, Y te dice que hagas eso otra vez and you fail again. y fracasas otra vez. A lot of us would probably be like, I'm done. Yo creo que muchos estaríamos con, ya, olvídalo. Right? They say, fool me once. Ay, no sé cómo decir eso. Pues bueno, pues que, Yeah. Fool me once. Fool me once. Shame on you. no, eso no. No me Fool me twice. Shame on me. no, I don't pues, know what it no is sé in cómo es eso. Spanish, but Pero pues no me hagan eso. God called them the first time. They failed. Dios los llamó la primera vez y fracasaron. God called them again the second time, Dios los llamó la segunda vez and they failed. y fracasaron. And when I read this, man, my heart dropped. Y cuando leí esto, me desanimé. Like, really let this sink in. O sea, realmente deja que penetre esto en nuestro corazón, ¿verdad? To be obedient Ser obediente and take that step of faith again, y dar el paso de fe nuevamente and yet fail again. y aún así fallar otra vez. Now, the half glass full would be they were a little bit more successful this time. Ahora, si vemos el lado positivo, ¿verdad? Diríamos que, bueno, pues tuvieron un poco más de éxito esta vez.
The first time they lost 22,000 people. La primera vez, pues perdieron 22,000 hombres, ¿verdad? The second time they lost 18,000 men. Y la segunda, pues 18,000. I left this little detail out, but in Judges chapter 20, verse 17, I don't know if you guys have it, it says that Israel had 400,000 experienced soldiers armed with swords. Omití este pequeño detalle, pero en Jueces 20:17 nos decía que Israel tenía 400,000 soldados con mayor experiencia armados con espadas. How many of you guys are numbers people? You like ¿A numbers? quién le gustan las matemáticas? Más o If menos. you don't, it's fine. Está bien si no. I'm a numbers person. I like numbers. Le gusta la matemática. 22,000 plus Entonces- 18,000 is 40,000. Entonces 22,000 más 18,000 es 40,000, Which is a tenth of what they had. que fue la 10ª parte de lo que tenían. And this tenth would be considered irreplaceable. Y esta 10ª parte se consideraría irreemplazable. Because again, these are loved ones that they would never get back. De nuevo, fueron seres queridos que nunca recuperarían. And even though they were obedient, they suffered loss. Y aunque fueron obedientes, sufrieron pérdidas. But again, I can't emphasize this enough. They were obedient. Pero les repito, la importancia es que fueron obedientes, Even in the pain, incluso en el dolor, even in the loss, incluso con la pérdida, they were still obedient. siguieron siendo obedientes. Sometimes obedience comes with pain. Algunas veces la obediencia trae dolor, gracias. Sometimes obedience comes with loss. Y algunas veces obediencia trae pues, pérdida, gracias. But what is important is being obedient. Pero lo importante es seguir siendo obediente. Judges 20, verse 26 through 27. Then all the Israelites went up to Bethel, and they wept in the presence of the Lord and fasted until evening. And they also brought burnt offerings and peace offerings to the Lord. The Israelites went up seeking direction from the Lord. Y en Jueces 20, 26 a 27 nos dice, entonces los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. Again, despite their loss and despite their pain, the Israelites still sought the Lord. Y una vez más, aquí vemos, a pesar de su pérdida, a pesar de su dolor, los israelitas siguieron buscando al Señor. And I think it's really interesting that the Bible mentions that they brought peace offerings to God. Me parece muy interesante porque la Biblia dice que trajeron ofrendas de paz a Dios, As if they were doing something wrong. así como que si estuvieran haciendo algo malo. And I think sometimes in our life, Y creo que a veces en nuestra propia vida, in our minds, en nuestra mente, we put the blames on ourselves. nos culpamos a nosotros mismos. Like we think it's our fault. Pensamos que es nuestra culpa, We think that we're doing something wrong. que estamos haciendo algo mal. We're thinking maybe I misheard God. O tal vez no le entendí bien a Dios. But really, we're just being obedient. Pero en realidad estamos siendo obedientes. It's just sometimes things don't work out how we intend them. La cosa es que algunas veces las cosas no siempre salen como queremos. See, I think that these are crucial moments in life. Creo que estos son momentos cruciales en la vida. That when things aren't going as we intended, Que cuando las cosas no salen como planeamos, and even though we're living in obedience to what God says, y aunque vivimos en obediencia a lo que Dios dice, we often forget God has a plan, a menudo olvidamos que Dios tiene un plan and He's just asking for us to be obedient, y solo nos pide que obedezcamos no matter the outcome. sin importar el resultado. But I got good news. Pero les tengo buenas noticias. The story does not end there. La historia no termina allí. Judges chapter 20, verse 28.
The Israelites asked the Lord, should we fight against our relatives from Benjamin again, or should we stop? And the Lord said, go. Tomorrow I will hand them over to you. Y seguimos, Jueces 20:28 dice, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? El Señor dijo, vayan, mañana se los entregaré. Again, go home and read this chapter, because if not, we'll be here till about, I don't know, maybe 10 o'clock tonight. Les animo que vayan a casa y que lean esta historia completa porque no queremos estar aquí hasta muy, muy tarde. But I'll give you a spoiler alert. Pero les tengo que decir lo que pasa en la historia. The Israelites finally defeat the tribe of Benjamin. Los israelitas finalmente derrotan a la tribu de Benjamín. The Israelites were obedient no matter what the outcome looked like. Los israelitas fueron obedientes sin importar el resultado. And I don't know who this is for, but our obedience should not be based on our intended outcome. No sé a quién va dirigido esto, ¿verdad? Pero nuestra obediencia a Dios no debe basarse en el resultado que deseamos. See, the Israelites were obedient and yet failed. O sea, los israelitas fueron obedientes y sin embargo fallaron. Not once, No una, but twice, sino dos veces. when God had called them out. Cuando Dios los había llamado. And finally, on the third time of them being obedient, Y finalmente a la tercera vez que obedecieron, they were finally successful. finalmente tuvieron éxito. But even during this third time, Pero incluso durante esta tercera vez, if you read the story, si lees la historia, they still lost men. perdieron hombres. It still looked like they were going to lose the battle. Parecía que la batalla iban a perder, But they were obedient and they did not give up. pero fueron obedientes y no se rindieron. And in their obedience, God moved and they eventually won the battle. Pero en su obediencia Dios intervino y finalmente ganaron la batalla. Think about when Israel had to walk around Jericho. Acuérdense cuando Israel caminó afuera de Jericó. For 7 days, they had to get up and march around that city. Por 7 días tuvieron que levantarse y caminar alrededor de esta ciudad. The first time they walk around, La primera vez que caminaron, nothing. nada. The second time, Segunda vez, same thing. tampoco. The third time, La tercera vez, same thing. igual. The fourth time, La cuarta, the same thing. otra vez igual. The fifth time, La quinta, the same thing. igual. You're probably thinking, God, can I just see a little brick crumble? Estás tal vez pensando, ay, que no puedo ver algo, Señor, enséñame algo, que se está moviendo algo. They get up the sixth day, Al sexto día, nothing. nada. They get up the seventh day. El séptimo día, God says, do it 7 times. ¿qué? God says, do it 7 times. Que el séptimo día Dios le dice, hazlo 7 veces. No, pues. That's a lot of walking. Eso es mucho caminar. They didn't have a step counter. Like they got their steps in. Bueno, no sé cómo se dice, pero pues la que te marca los pasos, han de tener una de esas, yo creo, en ese tiempo. But they were obedient. Pero fueron obedientes. And on the 7th day, Y en el séptimo día, after the 7th time marching around the city, después de la séptima vez que caminaron la ciudad, the walls came down. las paredes cayeron. Your obedience matters no matter what you see. Tu obediencia es importante, no importa el resultado. I want to share this last story with you guys really quick. I'm not going to go too deep into it. Les quiero compartir algo muy rápido y ya para terminar. Exodus chapter 17. En Éxodo 17, God told Moses, Dios le dijo a Moisés, strike the rock and water will flow from it. Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca y que de ella brotaría agua. It's like, gladly, right? Diría yo, pues claro, lo hago. But in Numbers 20, verse 8, Pero después, en Números 28, God told Moses to speak to the rock and that water would flow. Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca y de ella brotaría agua.
But in Numbers chapter 20, verse 11, it says that Moses struck the rock instead of speaking to it like God had told him to. Y en Números 20:11 dice que Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. And in Numbers chapter 20, verse 12, but the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust me enough to demonstrate my holiness to the people of Israel, you will not lead them into the land I am giving them. Y en Números 20:12 dice, sin embargo el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Moses, who had face-to-face encounters with God, Moisés, que aunque tuvo encuentros cara a cara con Dios, he still missed out on the small detail and he was disobedient. aún así pasó por alto los pequeños detalles y fue desobediente. Does this make Moses a bad person? ¿Acaso esto lo convierte a Moisés como una mala persona? No. No, It just shows that he's human. nos enseña que es un ser humano, But it shows the importance of obedience even in the small little things. pero nos demuestra la importancia de la obediencia hasta en cosas pequeñas. Our obedience is a display of our love for God and his holiness. Nuestra obediencia es una muestra de nuestro amor a Dios y de su santidad. Shadrach, Meshach, and Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego they show great faith and obedience in Daniel chapter 3. demostraron gran fe y obediencia en Daniel 3. They told Nebuchadnezzar, Le dijeron a Nabucodonosor, if we are thrown into this burning furnace, si nos arrojan al horno de fuego, the God whom we serve is able to save us. el Dios a quien servimos puede will- salvarnos. He will rescue us from your power. Nos rescatará de tu poder. But I love this response. Pero me encanta lo que dijeron. They said, but even if he doesn't, Pero incluso si no lo hace, even if he doesn't, aunque no lo haga, even if he doesn't come through, si no hace lo que dice, we want to make it clear to you that we will never serve your gods or worship the gold statue that you have set up. queremos dejarte claro que nunca serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. That God, I'm going to obey you, even if you don't come through. That we're going to obey you, even if you don't come through. Seremos obedientes aunque no veamos un resultado. God, I'm going to give my 10%, Dios te, even if I don't see the blessing. Dios te voy a dar mi 10% aunque no vea algo. I'm going to give my diezmo. Voy a dar mi diezmo. I'm going to step up and serve. Voy a servir, esta vez sí voy a servir. God, I'm going to be obedient, Voy a ser obediente a ti, Señor, no matter the outcome. sin importar el resultado. And my prayer today is that we have the same heart. Y mi oración para ti hoy es que tengamos ese mismo corazón. A heart of obedience like Shadrach, Meshach, and Abednego. Un corazón de obediencia como Sadrach, Mesach y Abednego. A heart of obedience just like the Israelites had in Judges chapter 20. Un corazón como los israelitas de obediencia cuando ellos escucharon a Dios y obedecieron. That we will be obedient no matter the outcome. Que seremos obedientes sin importar el resultado.